de ser fiel. La honra de ser fiel. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Este tema se ha hablado muchas veces ya y usted lo conoce. Conoce bien el tema de la fidelidad. Esta palabra fiel, hermanos, es una palabra muy profunda que todos debemos estudiar, pero también meditar y, lo más importante, practicar. Y este salmo que acabamos de leer, o parte de este salmo capítulo 12, en el versículo 1 hay, hermano, una exclamación del salmista, y es: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos de entre los hijos de los hombres, porque han desaparecido los fieles. Entonces, nótese, hermanos, que se habla de que se acabaron y han desaparecido. Alabado el nombre del Señor. Así que la situación, hermanos, en los días del salmista era una situación bastante difícil. Este salmo describe una época en que la actividad impía de los hombres malvados la sienten agudamente los hombres temerosos de Dios. Los fieles de la tierra, hermanos, sentían con agudeza esta actividad impía. Y aquí se resalta en este salmo, hermanos, la mentira del ser humano, la lisonja con que los hombres se dirigían hacia sus semejantes, y la hipocresía de la sociedad reinante en aquel entonces. Y también, hermanos, Dios le hace una promesa en el versículo 5, y es que Dios pondría a salvo a los fieles. Dios hace diferencia entre el corrupto, el que es infiel, hermanos, pero Dios también reconoce la fidelidad, la lealtad de aquellos hombres y mujeres que le aman y le sirven de corazón. Así que este salmo nos describe la época donde la actividad de los hombres impíos se miraba con una agudeza desgarradora, y también que quitaba la esperanza a mucha gente. La mentira, el engaño, la falsedad, la lisonja, hombres que hablaban jactanciosamente, adulando a las personas, pero con hipocresía. Y ese era el ambiente que reinaba en los días del salmista David, el rey, hermanos, más querido del pueblo de Israel. Y este salmo nos habla de todo ese mal que se estaba viendo en aquellos tiempos. Yo quiero decirle, hermanos, que nosotros no estamos en la época del rey David. Nosotros vivimos en tiempos, y tal vez con una situación de avance tecnológico diferente a la que tenía el rey David. El rey David nunca vio ni tuvo, hablando en la parte tecnológica, lo que hoy nosotros tenemos. Hoy tenemos nosotros mucha tecnología a nuestro alcance. Pero déjeme decirle que la situación
hermanos, de impiedad, el estado pecaminoso, corrupto, de mentira y de engaño, de falsedad, de hipocresía, sigue siendo el mismo, pero, hermano, con unas condiciones mayores que las que el rey David le tocó vivir. Si David se alarmó en aquel entonces, usted pudiera pensar por un momento, si David viviera en nuestros tiempos, sería terrible por la inmoralidad, por la corrupción, hermano, por todas las cosas violentas y malas que hoy nos ha tocado vivir a la iglesia del Señor. Y hoy podemos también, hermanos, decir, como dijo David, porque se acabaron los piadosos, ya no hay gente piadosa. Más bien, hoy tenemos una sociedad despiadada, una sociedad mala, perversa, adúltera y pecadora, como la llamó el Señor Jesucristo. Pero también podemos decir, hermanos, que se acabaron los fieles. Se acabó la gente fiel. Ya no hay gente fiel, hermanos, en las instituciones. Ya no hay gente fiel en las empresas. Ya no hay gente fiel, hermanos, en las oficinas gubernamentales. Ya no hay gente fiel, hermano, en ninguna parte. Porque lo que estamos viendo, la descomposición social y las cosas tan perversas y dañadas que estamos viendo hoy, nos da a entender, hermanos, que se acaba. Hoy mismo Colombia está alarmado, amados, por la masacre de 5 jóvenes menores de edad ocurrida el día de ayer en la ciudad de Cali. Hermanos, y con tristeza tenemos que ver noticias como estas y cosas desgarradoras como las que están sucediendo en nuestro país. Así que podemos también nosotros decir, Señor, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Pero ha quedado, hermanos, un remanente, como lo llama la Biblia. Un remanente que ama a Dios. Un remanente, hermano, santo, escogido, único. Ha quedado un grupo de personas que aman a Dios, que le sirven al Señor y que su corazón es entristecido y afligido por todo lo que está sucediendo. Quiero decirle, hermanos, que para este último tiempo, esta actividad impía de hombres malvados será mayor que en los días de el rey David. Si vamos a la primera carta de Timoteo capítulo 4, primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 1, mire la situación que habrá en los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, la situación para los últimos tiempos será, hermanos, terrible, porque vendrán demonios con sus doctrinas, y esto hará que el corazón del hombre se endurezca, hará que el corazón del hombre, hermanos, se vuelva como piedra. Y a causa de esas doctrinas de demonios, los hombres perderán la fe en Dios. El mundo, hermanos, quedará atrapado bajo esa red engañosa del maligno, y la situación será, hermanos, tan terrible, tan grave, que muchos dirán: ya no hay fieles en esta tierra, ya no hay piadosos en esta tierra. Madres matando a sus propios hijos, hijos matando a sus padres, se odian, se matan entre la misma familia, se están matando. Hombres matando a su esposa, esposas maltratadas, ultrajadas, humilladas, hermanos, por la misma actividad demoníaca que hay sobre la tierra, y por la misma decadencia espiritual que habrá, hermanos, en estos últimos tiempos. Una decadencia espiritual sorprendente, hermanos. Y todo esto llevará a la sociedad, hermano, a apartarse de Dios, donde el hombre no tomará en cuenta a Dios absolutamente para nada. Y todo esto lo estamos viendo. Cómo, hermanos, han sacado a Dios de los hogares, de las instituciones educativas. Cómo han sacado a Dios, hermano, de todas partes. Y el hombre se ha endiosado. El hombre cree, hermano, que es capaz de poder vivir sin Dios, pero olvidan que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, todo esto hará que la infidelidad reine en el mundo entero. Pero el tema de esta noche es la honra de ser fiel. Y aquí es donde le quiero decir a usted, hermano, que ser fiel en este tiempo no es fácil, pero si usted se propone, hermanos, serlo con la ayuda de Dios, usted lo va a lograr. Con el respaldo y el apoyo que Dios le da a una persona, ella podrá ser fiel en medio de una generación adúltera y pecadora. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, dice que nosotros somos luminares en el mundo, que la luz en las tinieblas prevalece y que las tinieblas tienen que retroceder. Y es allí, en medio de esa oscuridad de pecado, de maldad, de infidelidad, en medio de esa abundancia de infidelidad, es cuando los justos y los fieles tienen que resplandecer, tienen que brillar. Y lo precioso, hermanos, es que la persona fiel es una persona honrada, número uno, por Dios, pero también honrada por el resto de los hombres. Como no hay fieles, como si acabaron los fieles, como desaparecieron los fieles, como si acabaron los piadosos, ahí es donde tenemos que nosotros levantarnos y decir: aquí hay un hombre fiel. Usted, hermana, donde se encuentre,
se tiene que levantar en medio de toda esa suciedad inmoral y de toda esa corrupción. Ahí, hermana, se tiene que levantar usted y decir: aquí hay una mujer fiel. Entonces, en medio de todas estas cosas que estamos viendo, el Señor espera de nosotros que seamos fieles, y Dios nos honrará. Dios, hermano, pondrá la cara por nosotros, porque para Dios son muy amados los fieles que se encuentren en la tierra. Dice la palabra: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Así que en medio de toda esa infidelidad y de tanta corrupción, Dios se fija, hermano, en ese hombre fiel. Dios se fija en esa mujer fiel, en ese joven fiel, en ese niño fiel. En medio de toda esa suciedad, Dios fija su mirada en esa persona que se propone, hermano, que tiene como lema el ser fiel. Y cuando hablamos de fidelidad, amado, hablamos de fidelidad en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una cosa, no solamente en X o Y situación, no. Dios espera que seamos fieles en todo, absolutamente en todo, amado hermano. La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad. Y aún con el paso del tiempo, hermano, y las distintas circunstancias de la vida, él sigue siendo fiel. Entonces, la persona fiel no cambia que porque lo han ultrajado. La persona que es fiel no cambia porque un pastor cayó, porque un colaborador de la iglesia fracasó. El que ha propuesto ser fiel en su corazón, hermano, a través del tiempo se mantiene leal a Dios. Se mantiene, hermano, firme en sus convicciones, en su filosofía, en su decisión. Alabado Dios. Así que la persona fiel es aquella que no cambia a pesar del tiempo y de las circunstancias. Hermanos, la fidelidad nos habla del hombre leal, honesto, sincero, honrado y noble. Y cada una de estas virtudes o cualidades, hermanos, son importantísimas. Qué bueno, hermanos, ser leal a Dios, a su palabra, a la obra que nos ha enseñado a amar a Dios. Yo sé que, al igual que este servidor, muchos conocimos a Dios en esta obra. Aquí hemos aprendido a adorarlo, a alabarlo. Hemos aprendido a obedecerle, a servirle. Aquí, en esta obra, hemos aprendido todo lo que hoy somos. Y amamos esta obra, hermanos, amamos al Señor y su obra, porque a través de ella es que nosotros conocimos a nuestro amado Salvador. Entonces, el hombre fiel es leal, no cambia, no se rebela, no se divide, no habla mal de la congregación donde asiste. No puede hablar mal, ¿por qué? Porque es fiel, porque es leal. Mire, la fidelidad nos habla también de honestidad. El hombre fiel es honesto. El hombre fiel es sincero, es honrado.
tan maravillosa una persona honrada que no se le pega nada a su mano, que es responsable, que es serio, que es un hombre de verdad, que es noble. Esta palabra noble, hermanos, era usada en los reinados de los monarcas. Se designaba a una persona para ciertas funciones del reinado y se le nombraba noble de ese rey. Alabado Dios. Y ese término era entregado a las personas fieles y leales al monarca de su época, al rey. Entonces el rey honraba a esa persona nombrándolo noble de ese gobierno, de ese reinado. Así que nosotros somos los nobles que Dios ha nombrado en esta tierra. Somos personas nobles, alabado el nombre del Señor. Llevamos ese título porque hemos sido fieles, porque hemos sido leales, hemos sido honestos durante nuestra vida cristiana, hemos sido honestos para con Dios. Así que, hermanos, la fidelidad es algo precioso, la fidelidad es algo maravilloso y son muchos los versículos que nos hablan de la fidelidad en los salmos, en los proverbios, pero también podemos ver, hermanos, el ejemplo de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios en su época. Alabado el Señor. Mire, fiel se deriva de la palabra en latín fidelitas y significa servir a Dios. Pero también es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a lo que prometo. Mire, desarrollando un poco la palabra fiel, todo lo que encontramos, alabado el nombre del Señor, es la capacidad, el poder o la virtud. El hombre fiel es el que tiene la capacidad o el poder o virtud, mire, de dar cumplimiento a lo que promete. Y yo sé que usted en algún momento, tocado por Dios, dirigido por Dios, le ha prometido a Dios ser fiel. Yo sé que usted lo ha hecho, orando, clamando, ayunando en un día especial de ayuno o en un culto donde Dios le habló a su corazón. Yo sé que usted le ha prometido a Dios ser fiel. Muchos le hemos dicho al Señor: Señor, voy a ser fiel, cuente conmigo, Señor. Y la persona fiel es capacitada y recibe de parte de Dios un poder especial para cumplir lo que prometió. Así que usted no se puede retratar de lo que le ha prometido a su rey, a su Señor. Usted puede ser desleal. Usted no puede, en este momento de la historia tan decisivo, usted no puede echarse para atrás, como se dice. En este momento usted no puede faltar a la fe. Usted no puede faltar a la verdad que ha recibido de parte del Señor. Usted tiene que mantenerse ahí, firme, en esa fidelidad. Le dije, nos ha tocado vivir una sociedad corrupta y mucha maldad. Yo sé que usted puede ampliar este pensamiento que le estoy dando con lo que mira en las noticias a cada momento, con la violencia, con la guerra que estamos viviendo, con la polarización política que se está viviendo en este país, hermanos, donde hay esa guerra tan terrible, hermanos, por política, por un color político, por un líder político. Hermanos, cómo no importa dañar, destruir
la vida de otra persona porque hay un ideal político y así tenga que matar, así tenga que mentir, así tenga que engañar, así tengan que hacer lo que hagan, lo que estamos viendo, lo hacen. Pero en medio de esa sociedad tan terrible de pecadora, usted le prometió a Dios ser fiel. Usted mujer, usted varón, usted joven, le ha dicho: Señor, yo te voy a ser fiel. Si tú me bendices, yo te voy a ser fiel. Usted se lo ha dicho al Señor. Yo sé que sí. Porque una persona que ha recibido a Cristo y la verdad, hermano, el Espíritu Santo nos motiva a comprometernos con el Señor en ser fieles. Y si esas palabras han salido de su boca, un compromiso, déjeme decirle que usted no puede ahora retractarse de lo que de sus propios labios salió, de lo que de su propia voluntad usted sintió decirle al Señor. Entonces, en la Biblia, la fidelidad en las cosas pequeñas, hermano, te prepara para ser fiel en los asuntos más grandes. Pero la infidelidad en lo poco es el camino a ser infiel en todo. Eso nos dice la Biblia en Lucas 16:10. Por favor, Lucas 16, versículo 10. Mire este texto tan preciso, hermanos. Lucas 16. Bendito es el nombre de nuestro amado Señor. A Él le damos toda la gloria y la honra, porque Él es merecedor de toda la gloria. 16, versículo 10 del Santo Evangelio según San Lucas. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, hermanos, la Biblia nos está diciendo que Dios nos va soltando responsabilidades de a poquito, pero que a medida que el Señor nos va soltando responsabilidades en las áreas, llámese espiritual, material, física, económica, a medida que el Señor nos va soltando responsabilidades y que nosotros vamos demostrando fidelidad, que nosotros vamos demostrando lealtad, que nosotros vamos demostrando, hermanos, sinceridad, honradez en lo que Dios nos va soltando, entonces esas cosas pocas que vamos recibiendo de la mano del Señor nos van, hermano, capacitando para ser fiel en las riquezas que el Señor va a depositar en las manos de muchos. Si usted, con un toque del Espíritu Santo y dos lenguas angelicales que habló, originales, si ya usted se siente que es el más espiritual, si ya usted se siente que los demás son infieles, que los demás son pecadores, porque en un culto usted sintió la gloria de Dios y habló lenguas, pero ya eso le está dando para que se llene de orgullo espiritual y comience a mirar a sus hermanos por encima del hombro, pues Dios, ¿qué le va a dar cosas más grandes como dones, como ministerios? Dios no le va a dar cosas grandes a usted porque usted está demostrando que en lo poquito usted es infiel. Alabado el Señor. Pero si en lo poco usted va demostrando sinceridad, lealtad, honradez, fidelidad, usted no se llena de orgullo, no se llena de prepotencia, sino que con humildad sigue sujeto a su pastor, sigue, hermano, obediente, sigue allí trabajando, sirviendo, pues Dios comienza a darle cosas mayores. Y mañana usted podrá ser grande en las cosas del Señor. Eso hablando en el área espiritual, pero también en el área material, económica. Dios le va aflojando de a poquito a usted. Pero si de a poquito que Dios le va dando, usted va mostrando fidelidad, honradez, seriedad, responsabilidad, compromiso. Si Dios comienza a ver que usted, hermano, es generoso, que usted es fiel, que nunca se va a quedar con lo del Señor en su bolsillo, que nunca usted va a cerrar su corazón contra la obra de Dios,
contra el trabajo que se está realizando, de predicar el evangelio a través de las emisoras, de predicar el evangelio a través de las redes sociales, de predicar el evangelio a través de la televisión. ¿Sabía usted que todo eso cuesta? Y que eso es, hermano, pago por la fidelidad de hombres y mujeres que nunca han dejado de ser fieles al Señor, y que a pesar de que hay pandemia y que hay confinamiento obligatorio, y a pesar de que la economía ha bajado, esa gente sigue siendo fiel. A ellos no les importan estas cosas. Ellos siguen siendo fiel. Ellos no toman como ocasión por la oportunidad que se está dando de ser infiel. No, el hombre fiel, hermano, leal, lo es en todos los tiempos y circunstancias de la vida. El hombre que se propone ser fiel, lo es en cualquier situación. La Biblia dice aquí que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho el Señor lo pondrá. Pero si en lo poco fuiste infiel, hermano, si en lo poco fuiste injusto, en lo mucho también será injusto. Si usted no es capaz de ser fiel en lo poco, y no, cuando Dios me bendiga más, cuando Dios me dé más, cuando Dios me ayude más, yo sí voy a ser fiel. Mentira, usted no lo va a hacer, porque en lo poco está demostrando que no lo es. Entonces, amado hermano, encontramos ejemplos en la Biblia de honra a la fidelidad. Hablemos, por ejemplo, de la fidelidad de un hermano, hermanos, llamado Gallo, en Tercera de Juan. Vamos a la tercera carta del apóstol Juan, por favor. Tercera de Juan. Leamos algunos versos de Tercera de Juan. Verso 1 en adelante. Bendito es el nombre del Señor. Verso 1 en la tercera epístola del apóstol San Juan. Dice: el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. En otra versión dice, y dieron testimonio de tu fidelidad y cómo eres fiel. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, verso 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Mire, hermanos, la honra que recibe este hombre llamado Gallo. Gallo significa alegre o sobresaliente. Y esto podemos como parafrasear un poco, que la fidelidad nos hace vivir alegres y nos hace sobresalir del montón. Como parafraseando un poco aquí esto. Así que Gallo, hermanos, recibe esta carta del apóstol Juan, y allí, hermanos, el apóstol elogia la fidelidad de Gallo en el servicio que él prestaba a los santos o a la obra misionera. Como Gallo, hermano, hospedaba, ayudaba con comida, con dormida y con dinero a los que pasaban por aquel lugar donde él asistía, hermanos, y cómo los hospedaba, les daba de comer
y les daba dinero para que siguieran haciendo la obra misionera. Pero toda esa fidelidad al trabajo de Dios o a la obra del Señor, toda esa fidelidad a Dios, porque mire como dice aquí el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mire cómo los mismos hermanos que habían pasado ahí por la iglesia donde Gallo asistía, hermanos, ellos contaban de la fidelidad, ellos contaban, hermanos, que Gallo era un hombre súper importante en esa región, era un hombre, hermanos, que amaba a Dios, entregado a la obra, entregado al servicio y a ayudar a los que servían al Señor, y que lo hacía con fidelidad, hermanos. Un hombre que amaba la verdad y que ponía por obra la verdad. Pues esa verdad a la que se refiere el apóstol Juan es a la palabra. Es que Gallo, hermano, vivía la palabra de Dios. Es que cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, es cuando llegamos a ser fieles. Y mire toda la honra, todo el elogio, todo el reconocimiento, hermanos, y toda la gratitud que recibe Gallo de parte del apóstol Juan, y cómo los demás hermanos daban buen testimonio del comportamiento de Gallo, de un hombre que su significado es alegre, sobresaliente. Y qué bueno, hermano, vivir así, vivir alegre. Y es que lo que lo hace vivir a uno de verdad alegre es la fidelidad a Dios. Porque el hombre que le ha fallado a Dios, ese no puede tener alegría. Ese está amargado, ese está por allá marginado, como el apóstol Pedro cuando le falló al Señor, llorando amargamente. Porque el que es infiel, así está. Esa es la condición de... Porque dice la Escritura, no hay paz para el impío, dijo el Señor. También dice la Escritura, el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces, la infidelidad lo lleva a vivir, hermano, en amargura. La infidelidad lo lleva a vivir, hermano, marginado de la iglesia, marginado de los hermanos. Y usted mismo o la misma persona se va haciendo a un lado porque se va eliminando, porque sabe lo que es. Y es que un infiel no cabe en medio de los fieles. Entonces, hermanos, mire, la fidelidad de Gallo lo llevó a ser honrado. Y estamos hablando del tema, la honra de ser fiel. Y es que este Gallo, hermanos, recibe esta carta del apóstol Juan y recibe elogios. Pero también el apóstol Juan le dice a Gallo, hermanos, que tenga cuidado de Diótrefes. Diótrefes, un hombre que se oponía a la verdad, un hombre infiel, un hombre, hermano, que estaba ahí en la obra, pero era una piedra, hermano, de tropiezo, un hombre que ni avanzaba a él, ni dejaba que otros avanzaran. Eso lo encuentra usted del versículo 9 al versículo 10. Pero también, hermano, Pablo exalta la fidelidad de un hombre llamado Demetrio. Si usted va a la tercera carta del apóstol Juan, hermano, usted va a encontrar esos elogios que Juan le da a Gallo y que también le da a Demetrio, pero también cómo denuncia la infidelidad, hermanos, de Diótrefes. Entonces, que en la iglesia no haya hombres con el espíritu de Diótrefes, sino que hayan hombres y mujeres con el espíritu de Gallo, de ser fiel. Hermanos, a pesar de todas las circunstancias que lo estén rodeando a usted, pues aquí tenemos el testimonio y el relato bíblico de que sí se puede ser fiel en medio de cualquier circunstancia. Hermanos,
no podemos en esta noche dejar pasar el relato que encontramos en Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, por favor. Verso 1 en adelante. Me parece súper importante que hagamos mención en este mensaje de la fidelidad. Vamos a leer del verso 6 para redimir un poco más el tiempo. 12:6 del libro de Números. Dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré. Pero mire aquí. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Leamos una vez más este verso y hagamos énfasis en esta palabra. Dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel. Oiga, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Moisés, nos dice la Escritura, que no había sobre la tierra un hombre manso y humilde como Moisés. Pero aparte de ser manso y humilde, es que se han perdido también hoy, hermanos, la humildad y la mansedumbre. Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Y grande que recibió de parte de Dios. La fidelidad de Moisés hizo que fuera honrado por Dios. Porque aquí no está recibiendo la honra o el elogio de un hombre. Es directamente Dios el que está honrando a Moisés delante de sus hermanos Aarón y María. Todos conocemos ya este relato, hermanos, y no nos vamos a detener en el tema de la murmuración, sino que estamos aquí resaltando la fidelidad de Moisés y cómo Dios lo honró al hablar por él, hermano, al pelear por Moisés. Así que Dios se disgustó contra los que escarnecían y murmuraban de Moisés, en este caso contra Aarón y contra María. Ellos eran dos personas también importantes dentro de la congregación de Israel allí en el desierto. Aarón era un líder apreciado delante de Dios y era un líder apreciado por el pueblo de Israel. María era una mujer, hermano, amada, porque María era una mujer que alababa a Dios, que adoraba a Dios. Una mujer, hermanos, que invitaba al pueblo constantemente a exaltar la grandeza de Dios. Así que María tenía un lugar importante, hermanos, dentro de la comunidad de Israel. Pero un día estos dos líderes, no contentos con su posición, hablaron en contra de Moisés, el hermano de ellos, porque Moisés era el hermano menor de Aarón y María. ¿Se acuerdan ustedes que cuando la madre de Moisés lo puso en una arquilla y lo colocó en las aguas del río Nilo para que el río Nilo lo llevara allá donde estaban las princesas del faraón bañándose? ¿Se acuerda que María, como de 12 años, se fue por la orilla siguiendo a ver qué pasaba con el niño? Mientras Moisés era un bebé, ya María era una señorita. Así que Moisés era menor que Aarón y María.
Y estos dos, no contentos con la honra que ya tenían, pues se pusieron a hablar mal de Moisés. Y Dios honró a Moisés, hermano, mostrando disgusto y enojo contra la murmuración de estos dos. Y les dijo, mire, cuando haya profeta aquí en medio del pueblo, yo le apareceré a ese profeta por visiones o por algún sueño, yo hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa. Con Moisés yo no voy a hablar a través de visiones, ni con Moisés voy a hablar a través de sueños. No. Yo no me voy a revelar, no le voy a mostrar cosas a él a través de estos medios. Con Moisés voy a hablar cara a cara como habla cualquier hombre con su compañero. Con Moisés yo voy a hablar cara a cara. Porque me agrada la fidelidad de Moisés, me agrada la lealtad, la honradez, me agrada la sinceridad, la nobleza de Moisés. Mire, hermano, cómo la fidelidad conquista el corazón de Dios. Cómo la fidelidad, hermano, es tan agradable delante de los ojos de Dios. Es por eso que debo de proponer cada día ser fiel a Dios en todo lo que haga. En cada detalle, en cada punto, hermano. No lo voy a hacer porque me he propuesto ser fiel a Dios. No voy a cometer esta falta, no voy a cometer este error porque he decidido ser fiel a Dios. Y cómo Dios se agrada y honra al hombre, a la persona que es fiel. Déjeme decirle que los fieles de hoy en día tenemos el privilegio y tenemos la bendición de hablar personalmente con Dios y que Dios nos escuche y que Dios nos responda y que Dios, hermano, según David quisieron ofrecer incienso allá en el lugar santísimo. Y Nadab y Abiú, hermanos, se pusieron a ofrecer incienso que Dios no les había mandado y enseguida murieron. Así era de grave la situación aquel que entraba a la misma presencia de Dios. Pero hoy, a través de Jesucristo, ese velo se rasgó y tenemos acceso al lugar santísimo donde solo se le permitía al sumo sacerdote entrar. Hoy la fidelidad nos lleva al lugar santísimo. Hoy la fidelidad nos lleva a hablar cara a cara con Dios. Usted puede hablar cara a cara con Dios. Usted, hermano, puede recibir esas bendiciones que Dios le da a los fieles. Hoy usted puede lograr muchas cosas. ¿Ha logrado mucho? Porque ha pesado su corazón. Muchas cosas que usted que me está escuchando tiene que corregir. Usted sabe que hay muchos detalles en su vida que usted tal vez los tiene que nada, eso no es nada. Como dicen por ahí los jóvenes hoy en día, no, normal. Los efectos de Dios y para las condiciones que Dios puso en su palabra, muchas cosas que personas hacen hoy en día no son normales. Sí, para ellos sean normales. Para los efectos de Dios, no son normales. Eso usted no puede disfrutar de una comunión íntima con Dios. Esto de hablar cara a cara con Dios nos habla de tener comunión, de tener intimidad con Dios. Que usted pueda entrar al lugar santísimo, hermano, y derramar allí su corazón orando, hablando con Dios, hermano, y allí estar allí diciendo, Señor, aquí estoy y yo te pido, Señor, esto, aquello, lo que haya en su corazón. Pero ¿por qué muchos no pueden disfrutar de la oración? ¿Por qué muchos no pueden disfrutar del ayuno? ¿Por qué muchos no pueden disfrutar, hermano, de tantas cosas que Dios tiene para usted y para mí? ¿Por qué no las puede disfrutar? Sencillamente, hermano, porque no hay fidelidad. Porque su corazón no es recto, porque no es leal, porque no es honrado, porque no es sincero, que usted no es noble. Alabado es el nombre del Señor.
Entonces, mire, encontramos, hermano, que Dios se disgustó contra Aarón y contra María porque hablaron mal de su hermano Moisés. También Dios honró a Moisés diciéndole a Aarón y a María: yo con cualquiera puedo hablar y me voy a revelar, pero no de la forma con que lo hago con Moisés. Alabado es el nombre del Señor. Mire, y también el Señor le dice: mire, y Moisés verá mi apariencia, Moisés verá todo como yo soy. Y esta es una verdad maravillosa que encontramos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador también, porque Jesucristo nos lleva al cielo y allí vamos a disfrutar de la presencia del Señor tal como Él es. Vamos a estar en una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis: y no habrá necesidad de sol y de luna, porque la gloria del Cordero lo iluminará todo. Allí, hermanos, podremos disfrutar de toda la presencia maravillosa del Señor. ¿Y quiénes llegarán a esa ciudad santa? ¿Quiénes llegarán al reino de los cielos? Los fieles, aquellos que han propuesto en su corazón, en medio de este tiempo, en medio de toda esta infidelidad, donde desaparecieron los piadosos, donde desaparecieron los fieles de la tierra, Dios quiere que se levante usted y diga: aquí hay un fiel, aquí en Neiva hay un fiel, aquí hay una iglesia que le sirve al Señor. Hay una iglesia que le decimos: santo, 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 y que usted sea parte de esa asamblea maravillosa que adora al Señor. Que usted pueda decir: yo soy parte de esos fieles, yo soy parte de esa gente comprometida, de esa gente seria, que no estoy jugando con el Señor, que no estoy pisoteando su rostro, que no tengo por inmunda la sangre en la cual Él santificó mi vida. Que yo no estoy jugando a ser evangélico, que yo soy fiel, que yo soy correcto, que soy una persona limpia y honesta en todo el sentido de la palabra. Qué bueno que usted se pueda levantar y decir: aquí en medio de esta sociedad corrupta, aquí hay un hogar, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, y ese soy yo, Señor. Y que los demás puedan decir: he ahí un verdadero hombre. Que la gente, así como vinieron al apóstol Juan a hablar bien de Gallo, elogiaron a Gallo, dieron testimonio de la verdad en la cual Gallo vivía, que la gente también diga: ese hombre de verdad es un hombre de Dios, esa mujer es una mujer de Dios. Qué bendición, hermanos, que aunque la gente nos acusa, que aunque la gente nos maltrata en muchas ocasiones, ellos mismos tendrán que reconocer que somos fieles. ¿Recuerdan ustedes que la multitud le dijo a Bartimeo el ciego: cállate, ya deje de gritar, cállate? Pero fue la misma multitud la que le dijo a Bartimeo: ten ánimo, levántate, que el Señor te llama. Entonces la multitud, hermano, a veces ofende, pero a veces también tendrán que reconocer lo que somos. Entonces, hermano, ¿es usted fiel? Amado hermano, ¿es usted una persona honesta, leal y sincera para con Dios? Si usted es el hombre fiel, serás puesto en honra y disfrutarás la bendición del Señor. Así que la fidelidad nos lleva a ser honrados por Dios y por los hombres. Sé fiel, amado hermano. Sea serio en ese compromiso que usted ha hecho con Dios. Hermano, manténgase firme. Manténgase, hermano, estable en esa fidelidad. Cuide esa fidelidad. Valore esa fidelidad. Y manténgase allí, hermanos, siempre. No se mueva de ahí, porque hay un Dios que ha puesto los ojos en usted y los ha puesto para bien, y es Dios el que va a pelear por usted, es Dios el que le va a dar la victoria. Y aunque tu postrer estado hoy sea pequeño, hermano,
déjeme decirle que mañana usted será grande. Usted será grande en las manos del Señor. Y para este mundo lleno de infidelidad, usted será grande. Será un hombre y una mujer grande. ¿Sabe por qué? Porque fiel es el que ha prometido ayudarnos y bendecirnos. Fiel es Dios. Dios no falla. Hermano, Dios en Él siempre es sí. Dios, en Él no hay ni sombra alguna de variación. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es fiel y va a honrar a todos los fieles de la iglesia.